Bien, estimados, muchísimas gracias por estar hoy día aquí en en el taller de métodos espectrales. Tenemos a Joseph Ramírez, él es candidato a magíster por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, justamente en física. Así que bueno, Joseph, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Que vamos a empezar con este taller de métodos espectrales, pero sin antes saludar, pues, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, a Eric, mi amigo Eric, gracias, Eric, por acompañarnos. También tenemos a Germán, también trabajo de una manera en el mismo grupo que él, con la misma persona nos dirige. También Esther, mi novia, está también Sara. Estoy muy contento de que nos estén acompañando. Y, y vamos a empezar con los métodos espectrales. Voy a comentarles uh, un, dos ejercicios, se podría decir, como se dice, a mano. eh, y también vamos a ver el programa, una librería que va a ser de gran ayuda. Y por ahí les compartiré también un código, igual con el material, para que puedan seguir avanzando en este tema de los métodos espectrales. Para empezar, yo no conocía de los métodos espectrales. Yo llegué al tema de los elementos finitos. Mi estudio era los elementos finitos, especialmente la solución de ecuaciones elípticas. No sabía en absoluto que existía este método, pero es muy bien relacionado con los elementos finitos. Está casi muy bien relacionado, pero tiene diferencias notables, ¿no? Entonces, precisamente mi trabajo de investigación, en las dos tesis que estoy trabajando, en la de licenciatura y en la de maestría, en las dos hablamos de los métodos espectrales, y también haré mención de ello. Bueno, vamos a empezar. Los métodos espectrales, ¿en qué consiste? Quisiera dar un pequeño bosquejo, pequeño, antes de empezar de los métodos espectrales, hacer un pequeño recuento de los elementos finitos, ¿no? Cuando tenemos una ecuación diferencial, no sé, una ecuación diferencial quizá de esta manera, eh, vamos a poner por aquí. Cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial que, por ejemplo, en este caso, no sé, depende del tiempo. Mm, mm, una ecuación diferencial, parcial en este caso, se quiere resolver, por ejemplo, en un dominio. Los elementos finitos trabajan de la manera de que tienden a discretizar el dominio. En este caso yo estoy trabajando con triángulos. Pueden ser hexágonos, pueden ser cuadrados, según la base que se quiera utilizar. Esta ecuación se tiende a utilizar el cálculo variacional, una formulación variacional, se utiliza bastante el análisis funcional y se discretiza la ecuación diferencial. Esta ecuación se discretiza y este dominio también se discretizan ambos. Y el dominio pues se discretiza como mejor convenga, ¿no? Ya sean triángulos, ya sean cuadrados, depende cómo quiera trabajarse, ¿no? Entonces, al final, lo que se va a querer, por ejemplo, ese U que depende, no sé, del tiempo, depende de la posición y depende de, bueno, de la coordenada X, Y, posición, lo que al final nos va a dar son funciones de bases locales. O sea, nos va a dar, por ejemplo, en este punto, nos va a dar la solución U, ¿no? Pero ya como depende del tiempo, nos va a dar una función. Entonces, esta solución que depende del tiempo, depende de la posición, se va a hacer una sumatoria, de unos coeficientes alfa por unas funciones de base, ¿no? Unas funciones de base. Cuando la ecuación depende del tiempo, acá también nos va a depender del tiempo este señor de aquí, esta variable. Y nos va a llevar al final con estas bases locales, o sea que esas bases solamente existen o funcionan para el pequeño elemento nada más, para el pequeño elemento.
y eso nos lleva a una solución de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es de un bosquejo muy general cómo trabajan los elementos finitos, para poder entender ahora cómo trabaja los métodos espectrales. Los métodos espectrales, de una manera muy breve, los métodos espectrales utilizan un dominio y también tienen, por ejemplo, una ecuación diferencial. También tienen una ecuación diferencial donde van a trabajar. Le agrego una función de u. Esta ecuación diferencial ya no se le va a dar una formulación variacional, sino más bien se le va a dar un tratamiento con matrices de diferenciación. ¿Por qué? Porque los elementos espectrales van a funcionar en un dominio, pero su solución van a ser funciones globales, ya no locales, o sea, ya no van a estar simplemente en una zona, sino van a ser funciones en todo el dominio. Y al final vamos a tener una solución de la siguiente manera, ¿no? Una solución que va a ser igual casi de los elementos finitos, sino que la diferencia, funciones ortogonales, funciones que tienen esa propiedad globales, va a usar. Y el trabajo es, así como en elementos finitos, calcular los alfa, también en métodos espectrales de la misma manera. Y en estas funciones o polinomios ortogonales, podemos decir, tenemos Fourier para casos de temas periódicos, tenemos Legendre, tenemos Chebyshev, tenemos, no sé, Laguerre, tenemos Hermite, y esas funciones, quizá me olvide por ahí alguna de ellas, esas funciones, procesarlas para poder calcular este señor de acá, los alfa. Como digo, como depende del tiempo, estos alfa van a depender del tiempo, ya no van a ser constantes, sino funciones. Y por lo tanto, el problema al final se va a tener que resolver resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso de no depender del tiempo, que es en el caso de las ecuaciones elípticas o en resistencia a materiales, se llega a solucionar sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Eso, y que pueden ser resueltas por Householder, pueden ser resueltas por Cholesky, pueden ser resueltas por Jacobi, por Gauss-Seidel, por Sor, por Dulit, y por esos métodos numéricos, ¿no? En el caso de las ecuaciones diferenciales que se lleva, cuando depende del tiempo, el más conocido Runge-Kutta o métodos implícitos, ¿no? Y eso, y ese es el panorama de los métodos espectrales. Para ello, les voy a mostrar un ejercicio hecho a mano, pero tipeado para que puedan ver. Un ejercicio que tiene solución analítica para poder entenderlo, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación diferencial. En este caso es una ecuación diferencial total, solamente depende de X, pero de segundo orden, y vamos a hallar ello, ¿no? Tiene sus condiciones, nos dan las condiciones y el dominio donde va a trabajar. Esta es la solución analítica. Esta solución analítica satisface esa ecuación diferencial. Y como sabemos que si tenemos la solución analítica, ya cualquier tipo de solución numérica no nos es de ayuda. Precisamente las soluciones numéricas son cuando no hay la solución analítica o esta es muy compleja de manejar. Entonces, nos sirve de la manera didáctica, o sea, para poder entender el método, para poderlo entender. O sea, al final, la solución dada por los métodos espectrales, lo vamos a comprobar por esta solución analítica. Entonces, proponemos una solución en bases de Chebyshev. Tenemos, por ejemplo, acá los polinomios de Chebyshev, ¿no? Y ellas son nuestras incógnitas. O sea, ¿cómo deben valer esos valores A sub k para ajustar a los polinomios y esta suma de polinomios se aproxime en lo mayor posible a la solución? Ah, ya. Y por cierto, me olvidaba de una parte y quiero dar un stock aquí. Aquí hay tres métodos en espectrales, al menos conocemos tres, el de Tau, el Galerkin y colocación. ¿Cómo vamos a hallar esos A sub k? Va a ser Tau, Galerkin o colocación. Estos dos métodos, Tau y Galerkin, propiamente dicho, son métodos espectrales. Y colocación se le conoce como el método
pseudoespectral también. Muchas veces se dice método pseudoespectral. Ah, ya, es porque está utilizando colocación. ¿Cuál es la diferencia de colocación? Es que con colocación va a trabajar con una malla, va a trabajar con mallas. Y esto es importante porque precisamente va a depender del tipo de polinomio, va a tener una determinada malla. Y eso también voy a comentar porque precisamente el trabajo que estoy realizando en las dos tesis es analizar esas mallas. Es analizar esas mallas. En el caso de olvidarme, hacerme recordar. Entonces nos quedamos acá. Entonces proponemos los polinomios Chebyshev. En este caso queremos una solución para 4 polinomios, algo pequeño, algo muy, muy pequeño de 4 términos, porque precisamente fue hecho a mano. Entonces, a esta solución tiene su derivada también, la derivada de la solución. ¿Y qué va a ser? También los mismos polinomios Chebyshev, pero con otros coeficientes, unos coeficientes B sub k. Unos coeficientes B sub k. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar una relación según este orden en la relación que se une el A sub k con el B sub k. O sea, matrices. Vamos a ver ahí. Por ejemplo, el polinomio Chebyshev de grado 1, de grado 0, perdón, es 1. El de grado 1 es x, el de grado 2 es 2x cuadrado menos 1, el de grado 3 es este polinomio, el de grado 4 es este polinomio. Entonces lo que hacemos es derivar. Ahí tenemos sus derivadas. E igualamos términos. Derivamos, él recuerda que viene a ser la solución y viene a ser la derivada, ¿no? Entonces vamos a buscar una relación entre este B sub k y este A sub k. Y hacemos esto. Nos podemos a resolver y encontramos un sistema de ecuaciones. En el cual me va a relacionar los A sub k con los B sub k. Y hacemos este sistema y no tenemos la matriz. O sea, esta matriz nos va a servir una matriz pues para los 4 polinomios Chebyshev, que vienen a ser 5 términos contando el polinomio. Y tenemos esta matriz. Pues esta matriz multiplica a estos coeficientes y tengo el coeficiente, pero ya no de las funciones, sino de las derivadas. Entonces ya tengo una relación. Entonces, si yo quiero hacer la segunda derivada, simplemente elevo al cuadrado la matriz. Entonces, para un computador, elevar al cuadrado una matriz es muy fácil, más que hacer el cálculo tradicional de derivada, ¿no? Entonces, aquí utiliza matrices de diferenciación. Esa es la diferencia entre los métodos espectrales y los elementos finitos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar las derivadas como operadores ahora. Por ejemplo, si ustedes se percatan, vamos a sacar un operador aquí y tenemos este operador. O sea, nuestra ecuación diferencial, la primera la que teníamos, que era esta, le damos forma de un operador, sacamos los U. Este 2 lo ponemos al costado porque no hay un U, no tiene U ahí él. Entonces hacemos como operador. Esta segunda derivada aquí viene a ser esta matriz al cuadrado. Esta derivada de aquí viene a ser solamente la matriz, la que acabamos de hacer. Y este 2 viene a ser simplemente la matriz identidad. Y trabajamos con el residual, ya que como es aproximado el método, no podemos decir residuo, porque no tenemos la solución exacta en el término rígido del contenido, ¿verdad? Entonces, mi operador U, y le restamos mi función, que viene a ser este menos 2 de acá. Entonces, aplicamos el residual y aplicamos el método de promedios ponderados, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, la segunda derivada, matriz al cuadrado, primera derivada matriz y matriz identidad, y vamos armando nuestro operador. Elevamos al cuadrado, sumamos la matriz, le restamos la matriz identidad multiplicado por el menos 2 y tenemos la matriz. Ahí está. Entonces ya tenemos, ya se convirtió en un problema de sistema de ecuaciones lineales, si ustedes se percatan. ¿Por qué se convirtió en un sistema de ecuaciones lineales? Porque no depende del tiempo. Si dependiera del tiempo, se convertiría en un sistema de ecuaciones diferenciales, donde tenemos que aplicar Runge-Kutta, esos métodos, ¿no? Y esto de acá, pues, no se puede resolver por método numérico más apropiado, ¿no? Siempre es bueno comentar esto con respecto a las matrices. Aquí en lo que es el análisis numérico, hago un comentario y me detengo acá. Hay que tener mucho cuidado porque hay casos donde las matrices
son no condicionadas, o sea, mal condicionadas. Y esas matrices prácticamente no se pueden resolver ya por Jacobi, por Gauss-Seidel, por SOR. Ahí se tienen que utilizar métodos como Householder, Cholesky, en este caso es una matriz pequeña, ¿verdad? Que yo la vamos a resolver aquí por el método de Kramer, pero en términos de aplicación ya de los métodos espectrales o de los elementos finitos a temas reales, Kramer queda de lado, ya que Kramer es un método que demora muchísimo, ¿no? Mucho eh, le quita todo el beneficio de utilizar un método numérico. Aunque si bien es cierto que es prácticamente la solución exacta, pero no es de ayuda ya este método de Kramer, y ahí donde se tiene que utilizar incluso pivoteo, ¿no? Para poder encontrar en el caso de que la matriz sea mal condicionada. Entonces tenemos esto. Aplicamos nuestras condiciones de frontera. Ahí tenemos la función, nuestra solución, y aplicamos nuestras condiciones de frontera, las primeras las que vimos, y vamos a encontrar ahí algunas ecuaciones. Ahí está, ¿ve? Con las condiciones de frontera encontramos estas ecuaciones, y aplicando, ahora sí, aquí es donde podemos usar tau o Galerki, inclusive podemos utilizar colocación, cualquiera de los tres. En este caso yo les voy a presentar tau por el tema de tiempo, pero haré algún comentario con respecto a Galerki. El método de tau tiene que resolver este integral, donde R viene a ser el residual, el que conocemos, y este T de acá, polinomio Chebyshev de grado K, se genera un sistema de ecuaciones diferenciales, perdón, de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales. Reemplazamos, como el residual ya lo tenemos, ponemos ello, y precisamente es acá donde nosotros vemos por qué es polinomios ortogonales, se utilizan los métodos espectrales, porque hay una sumatoria. Entonces, en este caso hay una función de peso, eso se llevaba en la física matemática, esa función de peso hace que, por ejemplo, solamente la multiplicación exista para unos cuantos sumandos, para un sumando, perdón, y que todos los demás sumandos sean cero, porque tienen esa propiedad, ¿no? Esa propiedad tienen, ¿no? Ello. La función de peso para los polinomios Chebyshev es precisamente esta, pero depende del tipo de polinomio que usen, o función tendrá también su función de peso. Por ejemplo, en el caso de la serie de Fourier, no necesita función de peso, se puede decir que la función 1 nada más, ¿no? La constante 1 nada más. Ello. Y entonces tenemos que nuestro residuo debe darnos ceros y generamos nuestro sistema de ecuaciones. Y bueno, acá tenemos el sistema de ecuaciones generado ya por tau. Y al final el problema se convierte en resolver un sistema de ecuaciones lineales, el cual lo estamos resolviendo, acá yo lo he puesto, calculamos por método de Kramer por ser 5 incógnitas. Como son 5 incógnitas, lo calculé por Kramer, no me hice mucho problema. No entré en detalles con respecto al análisis numérico de las ecuaciones. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones sistema de ecuaciones lineales, tenemos esta solución. Tenemos esta solución de acá. O sea, encontramos esos coeficientes, perdón, acá debe ser 3 y 4. 3 y 4 deben ser allí. Ese sistema de ecuaciones lineales nos dan esas constantes, lo que queríamos, estos señores de acá. Ellos de acá, los primeros, la función. Estos. Porque estos de acá son conocidos. El polinomio de cualquier grado de Chebyshev es conocido. Es conocido cualquier polinomio. Entonces no hay problema por ahí. Él es el desconocido. Entonces vamos a comprobar la solución. La he graficado en el programa Python y lo vamos a compartir aquí. Acá está. Entonces la solución, que es esta, lo único que hacemos es cambiar nuestros resultados, los que obtuvimos. Cambiamos nuestros resultados allí, y acá tenemos los polinomios. Pero ese polinomio, ¿cuánto vale? Fácil, vale 1. Este polinomio, ¿cuánto vale? Vale X. Este polinomio, ¿cuánto vale? Por el tema de la diapositiva ya no los pude poner ahí donde iban a estar, los puse un costadito abajo, ¿no? Este polinomio iría acá y así sucesivamente, ¿no? Perdón, el polinomio de grado 2 iría acá, ¿no? Ya, entonces esta viene a ser mi solución por método espectral y vamos a ver la comparación.
la línea, ¿qué nos dice? Claro, la línea naranja es dada por los métodos espectrales. La línea azul es la real. La línea azul es la solución real de la ecuación. Y la línea naranja es la línea dada por los métodos espectrales. Si ustedes se percatan, están casi cerca. Y solamente usando 4 por el grado de polinomio Chebyshev de 4, o sea, de prácticamente de 5 polinomios. O sea, es muy corto. Y este punto es importante porque los métodos espectrales tienen esta propiedad. La propiedad de que su residuo es exponencial. El residual que deje es exponencial. O sea, más términos que uno le vaya dando a la solución, a más términos le dé, el residuo tiende a disminuir de una manera exponencial. No lo que sucede, por ejemplo, con las diferencias finitas, ¿no? Las diferencias finitas, por ejemplo, tienen ese paradigma, ¿no? Esa manera de comportarse, ¿no? No es como el método espectral. El método espectral tiene eso. Ese es se puede decir, su beneficio de los métodos espectrales, pero también tiene sus ventajas. Los métodos espectrales son muy buenos cuando las soluciones son suaves, Pero, por ejemplo, si queremos solucionar donde hay discontinuidades, ya los métodos espectrales no nos son de mucha ayuda. Hay métodos mucho mejores que se comportarían con menos costo computacional que el método espectral. Eso es bueno recalcar. Y acá también hemos graficado el error. Por ejemplo, el error. Miren, el error es muy pequeño. Es muy pequeño el error. Y acá nos está mostrando dónde está. Acá hay un punto incluso donde casi el error es 0, ¿no? Y eso se puede ver en la gráfica. Acá está la zona donde hay más error. En esta zona y en esta zona de acá. Y acá prácticamente el error es nulo. Prácticamente está casi en la parte de la solución analítica. Entonces, eso es lo que viene a ser los métodos espectrales. Pero haré unos comentarios más y vamos a utilizar el programa Daedalus, la librería Daedalus, una librería en Python que por cierto se me enseñó y también lo quiero contribuir con ustedes y precisamente es para eso el taller, ¿no? Yo ni sabía que existían los métodos espectrales, peor esa librería y es una gran ayuda. Antes de llegar a la librería, también quería compartirles de una manera breve un ejercicio de método espectral, pero que con dependencia temporal. O sea, ya no solamente que dependa de la posición, sino también del tiempo, ¿no? Y es un ejercicio como que se dice, es un ejercicio que muy básico, pero de la misma manera un fin didáctico. Este es el ejercicio, ¿no? Tenemos la ecuación de difusión. Ahora esta ecuación de difusión depende de la posición y depende del tiempo. Una ecuación diferencial con sus condiciones de frontera, su condición inicial. Y si recordamos esta ecuación de difusión, esta ecuación, por ejemplo, se enseña en el pregrado y se trabaja, por ejemplo, con las series de Fourier, ¿no? Y a eso se le conoce como solución analítica. Entonces vamos a trabajar con métodos espectrales. Planteamos una base. Nuestra base van a ser estas funciones, las funciones senoidales. Entonces viene a ser esto. Mi función de grado 1 viene a ser seno nx, de grado 2, función de 2x, y de la misma manera. Entonces, esas van a ser nuestras funciones bases. Si ustedes se percatan, las funciones bases no dependen del tiempo, que están acá. Pero los coeficientes ya no son valores constantes, sino más bien son funciones ahora. Entonces, lo mismo, aplicamos el residual, pero miren, se le agrega este término. Recuerden que en el otro no existía este término, solamente había esta parte, ¿no? Y ahora sí se le pone este término de dependencia temporal. Nuestro operador, la segunda derivada de posición, no tiene otra derivada. Planteamos, hacemos nuestro cálculo, nuestro U sub n viene a ser todo con la sumatoria, segunda derivada, ¿no? Aplicamos derivada de seno, sería coseno, y derivada de coseno es menos seno, por el n que está acá viene a ser n menos n cuadrado, sale,
y tenemos ello, ¿no? Entonces hacemos nuestro producto interno por método de Town. Acá se dan cuenta que no necesita función de peso porque no tiene esa forma la serie de Fourier, las funciones senoidales. Y comenzamos a aplicar, lo demás es numérico, tenemos su sistema de ecuaciones y llegamos al sistema de ecuaciones diferenciales. Llegamos a un sistema de ecuaciones diferenciales. Es aquí donde, por ejemplo, debe entrar ya Runge-Kutta. Sino que en este problema ha quedado de una manera que tiene solución analítica. Una ecuación diferencial muy, pero muy conocida. Ahí está. Esta ecuación diferencial tiene esta forma, se aplica la condición inicial y tiene esto. Entonces, tengo todos mis coeficientes. Si quiero mi coeficiente C1, fácil, viene a valer mi condición inicial por E a la menos T. Si quiero mi coeficiente C2, de la misma manera, E a la menos 2T. Entonces, ya voy teniendo mi sistema de ecuaciones diferenciales. Y tengo mi solución. ¿Y cómo calculo los E sub M? Aplicando la condición inicial, la primera, la condición inicial. Y tenemos eso. Y tenemos los famosos G sub M, que vienen a ser ya, pues, estos coeficientes que ustedes están acá. Y tenemos este señor, que es lo que necesitábamos en un inicio. Él. Y los tenemos. Pero aquí quiero recalcar algo importante de esta parte. Algo importante. En este ejercicio, claro, es sencillo, es como que ideal, pero no los ejercicios de aplicación son así. Entonces, es ahí donde se tiene que ver el método numérico mejor y mejor condicionado. También ahí vamos a ver la condición de Courant cuando utilicemos Runge-Kutta. Y precisamente eso haré alguna comentación de mi trabajo que se está realizando. Entonces, ahora sí vamos a explicar un poquito el programa de Daedalus por cuestión de tiempo. Yo tengo aquí, estoy usando ahorita el Google Collaborati, tengo otra computadora, una muy básica, pero que te he instalado Linux, ya que Daedalus se puede instalar es una librería en Python, pero se tiene que instalar en Linux. No hemos conseguido poderlo hacer funcionar en Windows, creo que solamente se puede hacer en Linux. Y es eso lo que les quiero comentar. Espera un poco de paciencia para abrir eso. Antes de ir tengo una carpeta que faltaría subir las diapositivas, que está aquí, que dice Daedalus, donde ahí dejo la documentación del el paper de Daedalus y un código de ejemplo. Vamos a mostrar aquí cómo funciona esta librería. Google Collaborati se puede usar desde el driver, es gratuito. Cuando no se ha usado, no viene instalado, hay que instalarlo, que no cuesta nada. Y después se puede abrir muy bien como una hoja de cálculo y se puede programar en Python. Son unos cuadernos donde se puede programar en Python. Y ahí sí se puede instalar Daedalus. El tema es de que trabajar ya es con los datos, ya no. Es con los datos. O sea, la simulación tiene que repetir, que estoy por ahí trabajando para poder acumularlos aquí nomás en la nube, los datos. Este pequeño código que ven acá, y que lo voy a comenzar a cargar de una vez, voy explicando, porque demora un poquito. Este código que ustedes ven acá nos sirve para instalar Daedalus en nuestra máquina, aquí en el driver, aquí en esta hoja que estamos trabajando. Ahí está instalando Daedalus. El problema es de que cerrada la hoja hay que de nuevo cargar Daedalus. Ese es el problema. Por eso ahora ya estoy trabajándolo en Linux. Y Linux pues es
Se puede instalar Daedalus allí y se puede guardar en un archivo y ya no se necesitaría hacer la simulación nuevamente, sino extraer los datos y hacer las gráficas, procesar datos, pero ya no se necesitaría hacer de nuevo todo el trabajo. Ello. Vamos a comentar un poquito mientras va cargando, se está instalando Daedalus. Aquí, por ejemplo, acá está el código de Daedalus, no sé si lo logran ver acá. Aparece como que no lo reconoce porque precisamente no ha cargado todavía. Esta es la librería que resuelve ecuaciones diferenciales casi de una manera, ecuaciones diferenciales bien, no tan ajustadas, sería el término, ecuaciones diferenciales, ¿cómo se puede decir? Ecuaciones diferenciales pueden ser totales, parciales, pero como que ecuaciones diferenciales casi arbitrarias, se podría decir el término, ¿no? La resuelve por métodos espectrales, por eso es que precisamente me dediqué a repasar justo eso para compartirlo con ustedes. Ahí está instalando Daedalus. Mientras tanto, mientras va instalando Daedalus, les voy comentando un poquito el trabajo que estoy haciendo para poder tener un poquito mejor. Mientras va instalando Daedalus, porque ya entramos a esa parte. Aquí está. Esa es la tesis de maestría que estoy desarrollando. Estoy con la asesoría, gracias de de Enrique Rojas, un investigador postdoctoral de la Universidad de Cornell, una persona muy amable, muy buena, muy dedicada al trabajo de investigación, nos está ayudando bastante, y precisamente él me dio la idea de la tesis, ¿no? Y esta les comento brevemente, entonces como que va cargando avances que se están haciendo. El trabajo consiste en, como dice el título, simulación a gran escala la turbulencia de la turbulencia de Langmuir, de la ionosfera de la Tierra usando métodos espectrales, ¿no? Aunque ya la palabra usando le hemos cambiado en la tesis, es utilizando. ¿Por qué los métodos espectrales? ¿Por qué la ionosfera? La ionosfera es una capa de iones que protege a la Tierra, que más o menos va desde unos 100 kilómetros a unos 1000 kilómetros, dependiendo de los autores. Y esta capa de iones tiene campos eléctricos, campos magnéticos, se le conoce como plasma ionosférico y tiene bastante aplicación, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Entonces, cuando una onda electromagnética interactúa, se quiere ver si se genera una determinada turbulencia, llamada la turbulencia de Langmuir, aunque hay un montón de fenómenos no lineales. Eso lo explica el paper de Gurevich 2007. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la ionosfera, su mayor densidad de electrones es en la capa F, si se logra ver aquí, en la capa F. Ahí, en esta parte de acá. Acá hay fenómenos de la aurora boreal. Se hace algún comentario en el paper 2013 de Eliasson de que una turbulencia fuerte de Langmuir se cree que también dan estos fenómenos de la aurora boreal. Ellos, aunque son fenómenos naturales, por cierto, pero en ciertas condiciones se dan. La turbulencia de Langmuir es esta, no les dejo que queden como que en la duda. La turbulencia de Langmuir. Por ejemplo, tenemos aquí el campo eléctrico para un tiempo inicial T sub 0 igual a densidad de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la turbulencia, si ustedes se percatan, el campo eléctrico va aumentando en esa manera y la densidad de electrones vuelta en contra. O sea, forman se le conoce como depletions, unas ciertas crestas, unos ciertos cavitones, como dice el libro de Gurevich, el paper de Gurevich, perdón. Entonces, esta turbulencia, pues, es de gran importancia también en las telecomunicaciones y precisamente simular esta turbulencia. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con los métodos espectrales? El, el, el paper 2013 de Ellison nos dice que para obtener la simulación a gran escala de una onda electromagnética,
más o menos sería la simulación utilizando diferencias finitas con un computador estándar. El autor nos dice más o menos unos 70.000 días. 70.000 días. ¿Por qué? Porque precisamente como hablamos de las ecuaciones diferenciales, se tiene que aplicar el método de la condición de Courant, y precisamente esa condición restringe el paso que sea lo más pequeño posible en ciertas condiciones, y está la velocidad de la luz allí. Entonces, para que tenga estabilidad, si no, no tendrá estabilidad el método numérico y el resultado será erróneo. Entonces, los pasos son tan pequeños como 10 a la menos 6. O sea, para tener un segundo hay que tener 1.000.000 de pasos. O sea, y toda la ionosfera es bastante. Por eso es que un computador normal no tiene esa oportunidad de hacerlo. Entonces, se utiliza bastante aquí una separación de mallas, que una computadora resuelve el campo eléctrico con una malla más gruesa y otra computadora resuelve la densidad de electrones de una manera local y con una malla más pequeña. Entonces, así se ha podido hacer simulaciones de entre 15 a 20 días. O sea, es bastante. Y precisamente esta tesis consiste en vez de utilizar diferencias finitas, utilizar métodos espectrales. Por al menos dos razones. La primera razón es por el comportamiento de su convergencia, exponencial, su residuo, su error, perdón, tiende a decrecer exponencialmente a medida que se le da más términos. El otro caso es que también hay un fenómeno que se da la turbulencia de Langmuir, no conozco mucho de ello, perdón, el efecto del amortiguamiento de Landau damping, y precisamente métodos espectrales se acomodarían más porque tienen un mayor comportamiento con ese fenómeno. Eso sí es bien complejo, solamente comprendo esa parte. Y al menos por esas dos razones es que consiste en hacer la tesis de utilizando métodos espectrales. Espero que Daedalus haya cargado ya. Sí, ya cargó Daedalus. Ahora sí, pueden, en el caso de no perdernos, como vamos a explicar un código, compartiré lo que he aprendido. También no es que lo sepa todo, pero pueden, como que, si hubiese alguna duda con respecto al código que vamos a explicar, preguntar para que poder ir en hilación. Bueno, la primera parte, ya que se instaló Daedalus, cargamos los la librería que vamos a usar, NumPy, que es de matemática, Matplotlib para gráficos, Daedalus, lo central del trabajo. Por acá hay una librería de constantes físicas para no estar escribiéndolas, simplemente llamándolas nada más. Acá hay un montón de parámetros que se explicará en su debido momento. Vamos a resolver la ecuación de Schrödinger no lineal. No la tengo acá copiada la ecuación. Ahorita la voy a mostrar. La ecuación de Schrödinger no lineal. Ya. Entonces, nuestro primer paso consiste aquí es en usar, perdonen un ratito, si este es el código que debemos usar. Sí, este es el código. Este es el código que debemos usar. Sí, este es el código. Acá hay un problema con este código. Perdón, voy a cambiar. Acá se ha borrado un código que no lo pude cambiar. Mejor vamos a explicar la ecuación de... Acá tengo un código mejor. Vamos a sacarle un pedazo del código que no le había puesto. La ecuación de Burgess, también la he resuelto con Daedalus. Claro, me olvidaba de esto. Si no iba a fallar el código. Por tema de tiempo. Y ya está. Mientras tanto vamos cargando a Burgess. Y ya está. Ya, miren, acá ven. Esta parte es importante. Vamos a definir nuestra base. Nuestra base, en este caso, es una base de Chebyshev. Es una base Chebyshev
que va a trabajar entre un intervalo de menos L hasta L, donde L vale 100, ¿no? De menos 100 a 100. Acá definimos esto, nuestra base. Y con esta base definimos nuestro dominio. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro dominio. Nuestro dominio. ¿Por qué ponemos dominio y aparte agregamos esta base? Porque podemos hacer modificaciones. O sea, podemos poner, por ejemplo, la base Chebyshev y sumarle otra base Chebyshev. Y esas dos bases sumadas pueden ser nuestro dominio, o 3 bases de Chebyshev, por ejemplo. Y pueden hacer nuestro dominio. A ver, perdón, quiero que vean esto, disculpen. Bueno, aquí en el trabajo se puede ver hasta que vaya cargando. Tenemos esto. Acá está, aunque no se ve muy bien, acá tenemos las bases. Por ejemplo, tenemos una base Fourier que están distanciadas equidistantes, pero si ustedes se percatan, por ejemplo, en este de acá está más cerca la malla. La malla, en este caso, es más densa en los extremos. Esa es la base de Chebyshev. Esa peculiaridad de esta base lo hace importante porque podemos usarla en la simulación de la ionosfera usando dos bases de Chebyshev unidas, cosa que podemos dejar un centro con un mallado bien denso donde se da la turbulencia de Langmuir, porque precisamente la turbulencia de Langmuir es esa, no es en todo el espacio, sino es localmente, y simplemente los demás puntos un poco equidistantes para estar vuelta el mallado más denso en un extremo para la condición de frontera. Pero como decimos acá, aunque evitamos pues hacer que la aproximación sea lo mejor posible, que sea lo mejor posible la simulación en ello, porque como han visto el coste computacional es inmenso, ¿no? Eso. Entonces, espero haya cargado ya acá Schrödinger, y acá está, hemos cargado nuestra base de Chebyshev, o sea, vamos a trabajar en este dominio de Chebyshev, acá lo ponemos que es un problema de valor inicial, y nuestras variables van a ser u y ux. Esas van a ser nuestras variables. ¿Qué viene a ser ux? La derivada de u respecto de x. Si queremos poner parámetros, utilizamos estos comandos, problem parameters, enunciándolo, porque en las ecuaciones no podemos poner esto, tenemos que cogerlo de aquí. También si queremos hacer alguna sustitución, alguna función de sustitución, este es el código para hacerlo. Acá vamos a plantear, vamos a cargar esto. Podemos cambiarle, vamos a cambiar por acá. Si ahí aparece el cubo, entonces debe aparecer acá. Ya está. Cargamos aquí. Y vamos cargando nuestro código. Y acá ponemos la ecuación diferencial. Aquí en este lado de la ecuación donde vamos a poner todos los términos lineales. O sea, ahí no debe haber términos no lineales. En este lado podemos poner los términos no lineales. No lineales. Acá, por ejemplo, definimos que ux viene a ser la derivada de u respecto de x. Y acá nuestras condiciones de frontera, que en el extremo y en el derecho valgan 0, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, trabajamos con el solver, vamos a cargar esto, bueno, ya lo cargamos, vamos a trabajar aquí con el solver. Como depende del tiempo, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones diferenciales, y en este caso un ejecuta de cuarto orden, por ejemplo. Aquí lo ponemos con el solver, la limitación del solver también lo podemos poner aquí, que sea para unas 500 interacciones. 500 de tiempo, perdón. El dominio, nuestra condición inicial, vamos a ir cargando nuestra condición inicial, y acá es donde se va a generar la simulación, justo en esta parte de aquí, donde va a trabajar este while, y aquí vamos a ir guardando nuestra, por ejemplo, vamos a ir guardando el solver en un array. Esta es la solución de la que queremos, el u,
que depende de X y de T, y también tenemos guardando el tiempo. Ahí ha cargado, acá hacemos nuestra gráfica, y acá tenemos la solución de la ecuación de Schrödinger no lineal. Tiene dos soluciones, una parte real y una parte compleja. La parte real está dada por esta gráfica que es la de Dédalus, y acá tenemos nuestra parte compleja también, ¿no? Esta es la solución analítica, le hemos hecho una comparación. Esta es la solución analítica imaginaria, y le hemos restado ambas con estos códigos, y nos da que es una diferencia muy mínima, ¿no? O sea, el error es bien pequeño, o sea que los métodos espectrales se están comportando muy bien. Bueno, vamos a explicarlo aquí con un segundito aquí, por favor, para poder mostrarles acá algo. Creo que no queda claro esta parte. Aquí. Aquí era. Sí, me había confundido. Aquí está. Para conocer un poco las bases de Chebyshev. Ya cargo. Aquí miren, ve. Estas son las ecuaciones de Sakharov, las ecuaciones que rigen la ionosfera. Solamente en la capa F, no sirve para toda la ionosfera, por así decirlo, al menos no sé cómo están. Acá está su código, y acá, por ejemplo, quiero presentarles estos. Acá se ha graficado, por ejemplo, la base de Chebyshev. Si ustedes se percatan, en el extremo izquierdo está más denso el mallado que en el centro, ¿no? Por ejemplo, en el extremo izquierdo, donde si quiere hacer la turbulencia es el mallado más cerca, porque es unión de dos bases de Chebyshev. Miren, como les grafico acá, son dos bases de Chebyshev. Miren, ve, dos bases Chebyshev. La base Chebyshev tiene que en los extremos está la densidad mayor que en la parte central, ¿no? Entonces se unen dos bases Chebyshev, y donde se chocan las dos bases, ahí queda más denso. Y ahí es precisamente donde se da la turbulencia de Langmuir, ¿no? Donde se quiere mayor precisión. En el extremo derecho, y tenemos eso, ¿no? Entonces se corre el código. Este código, si lo ponemos a correr, dura casi media hora. Por eso es que no lo pongo a correr, pero ya tengo las gráficas. Acá estuve como que practicando, jugando, haciendo unos experimentos numéricos con esto de la turbulencia de Langmuir, y aquí les voy a presentar los videos. Ya, entonces, eso quería que vean. Entonces, vamos a ver por aquí. Ya la ecuación de Burgers ha cargado. Cargamos Dédalus. Ahí está. Tenemos la base Chebyshev. Podemos cortar esto de acá. Podemos cortar esto para que ustedes puedan ver la base Chebyshev, que es vamos a graficar esta parte de acá. A ver. Vamos a solamente graficarlo. Ya está. Ahí está. La base de Chebyshev no es zona turbulenta, simplemente le he copiado el código. Está de menos 4,4, pero hay que graficarlo en lo que estamos trabajando. Ahí está en 100, ¿verdad? Entonces hay que graficarlo así de menos 100 hasta 100. Ahí está. Bueno, se da muy, muy pegado, está. Vamos a quitarle un poco para poderlo ver mejor. O hay que ver un extremo nada más, de menos 100 hasta menos 90. Ahí ven. La base de Chebyshev. Ahí está, se percatan, es el extremo. Y vamos quitándole ese comentario, este título. Y vamos a ver desde 90 hasta 100. Hasta 100. Es el otro extremo. El otro extremo. Ya que no alcanza, lo graficamos por partes, ¿no? Lo graficamos por partes. Ya está. Entonces eso. Tenemos acá el parámetro para la ecuación de Burgers. Lo vamos a resolver. Ahí ha cargado.
quiero que vean esta solución. Perdonen un poco, a veces tengo un poco de problema con ello, a veces me confundo las cosas y tuve con esto los códigos. Acá el código cargado, por ejemplo, vamos a cargarlo nuevamente y va a comenzar a resolverme. Ahí es lo central del trabajo. Está comenzando a resolver con el while y ahí está. Ahí, bueno, ahí lo corre rápido porque Burgess es una ecuación sencilla, no es tan complicada comparado con Zácaro. Zácaro sí nos demoró como media hora y eso, ¿no? Entonces, ya está. Ahora graficamos. Ahí está la ecuación de Burgess. Ecuación de fluidos. Acá está la animación suele demorar. Vamos a cargar. Hasta que vaya cargando ya vamos a poder ver unas simulaciones que se hizo en su debido momento. Y acá les comparto. Ello. Unos minutos para ir finalizando también puedan ver esta simulación de cómo se comporta la turbulencia del Langmuir hecha por métodos espectrales. El tiempo de procesamiento más o menos ha sido media hora en el Google Colab, ¿no? Entonces, pueden resolver sus ecuaciones diferenciales, ponerlas allí en 2, 3 dimensiones y los métodos espectrales pueden resolverlo en función de cómo ustedes planteen su ecuación. Si se logra ver el video, me comentan. Sí, se ve. Ya, ese es, por ejemplo, el comportamiento. Recuerdan que les mostré la turbulencia de Langmuir y ahí comienza a hacer esas cavitones, por ejemplo, esas se le conoce como la turbulencia de Langmuir, pero solamente para la capa F. Y eso ha sido resuelto, por ejemplo, por métodos espectrales. Métodos espectrales ha dado un muy buen resultado respecto a lo que es la ionosfera, a la primera capa. La capa F, su primera capa central, al mayor estudio, se podría decir. Ahí vemos cómo se sigue comportando. Esas simulaciones ya se han dado, simplemente guardado para el tema del tiempo. Y ese es... para no cerrar esto. Esos son los electrones y la densidad de electrones resuelta con método espectral también. Entonces el campo eléctrico y ahora esta es la densidad de electrones, ¿no? Como también se da la turbulencia allí. Ya, esa es la turbulencia, se da la densidad de electrones. Y termino con lo último ya. En realidad me faltó el tiempo. El trabajo que se está haciendo es este. Ya se ha llegado a plantear las ecuaciones a gran escala y ahora el trabajo es resolver todo este sistema de ecuaciones. En realidad son 11 ecuaciones por métodos espectrales, pero estas 11 ecuaciones, este compacto de 11 ecuaciones ya han sido procesadas por el método de Zácaro y han partido de las ecuaciones de cantidad de movimiento, ecuaciones de momento, ecuaciones de continuidad para los electrones, para los iones y las ecuaciones de Maxwell para ver el comportamiento de una onda electromagnética, pero ya no solo en la capa F, sino en toda la ionosfera, mejorando lo que se ha hecho por diferencias finitas, pero usando métodos espectrales. Bueno, aquí estaría terminando la explicación. Me he pasado 3 minutos. Espero haya podido mostrarles este mundo de los métodos espectrales. A familiarizarse con Daedalus, no es complicado. Tienen como empezar con un código de base, por medio del correo un código de base, la ecuación de Burgess o la de Schrödinger no lineal, por medio de Anderson para que puedan seguir avanzando con esto de Daedalus. Daedalus incluso ha mejorado, han sido unos científicos del MIT que siguen trabajando y ahora ya está mejorado las bases de Daedalus, pero veo que esta primera parte de Daedalus es más didáctica, por eso decidí ponerlo de esta manera, ¿no?
Si ustedes entran a la página de Dedalus, ya está mejorado el código, incluso se pueden poner ecuaciones vectoriales y teniendo, sí, el análisis vectorial, matemático, numérico, en lo que respecto a la simulación científica. Bueno, hasta aquí estaría terminando. No sé si hay preguntas o tienen alguna otra ponencia más. Sí, Joseph, muchísimas gracias, Joseph. Estimados, ¿alguna consulta para Joseph? ¿No? Listo. ¿Todo bien? Creo que eso sería todo, Joseph. Listo, Joseph, muchísimas gracias. Bueno, Joseph, sí, vamos a ver que todos puedan seguir compartiendo este conocimiento y muy probablemente quizá en algún momento ya podamos compartir quizá algún pequeño trabajo. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente taller. Muchas gracias a todos.